Vamos a cambiar un poco de tema para introducirnos en la nota que estaremos desarrollando con el sociólogo Gustavo de Armas respecto a los índices de pobreza, los niveles de pobreza aquí en nuestro país. Y aquí es que presentamos un trabajo que explica de qué manera se mide la pobreza. Hay dos métodos, ¿no? El método de las necesidades básicas insatisfechas, vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. Y otro método es el método de ingresos monetarios. Y referidos a este método, les contamos que la foto del Uruguay muestra 330.000 pobres en la actualidad, de los cuales 160.000 son niños pobres u adolescentes que viven con adultos pobres. Y vean esta comparación respecto a 2006 y 2016. 2006, más del 50% de los menores de 18 años eran pobres en aquel entonces, y esa cifra en 2016 se redujo a el 18% de precisamente quienes abarcan esa franja etaria. Estos son datos aprobados por o generados por un informe de UNICEF. Y a propósito de todo esto, el concepto de pobreza que manejamos nosotros a veces no es el adecuado. Muchos decimos, no, yo no puedo porque soy pobre, en fin. Salimos a la calle a consultarles a los montevideanos respecto a qué piensan ellos de qué es la pobreza, de qué manera entienden que una persona es pobre. Y es interesante conocer la opinión o la definición que tenemos todos respecto a el término de pobreza. Esta es la encuesta que compartimos con ustedes antes de charlar con el sociólogo Gustavo de Armas. Para usted, ¿qué es ser pobre? Ser pobre. Es difícil esa pregunta, Ser pobre, vivir dentro de la miseria, de no tener una vivienda, de no tener una atención de salud, de no tener las necesidades básicas que puede tener cualquier humano. Bueno, yo pienso que la pobreza es una característica mental. Yo creo que el pensamiento a través de una persona de la pobreza es a raíz de eso. Si uno tiene un pensamiento positivo, conlleva una acción positiva que le lleva obviamente a esa persona el salir de esa pobreza, como te digo, mental. Y bueno, en parte pienso que es así, ¿no? Creo que la falta de decisión de afrontar ciertas cosas en la vida, de querer progresar, de querer salir adelante, digo, porque creo que uno se pone los límites. Ser pobre, mirá, yo soy más rico que Rockefeller. Ser pobre no es tener nada, ser pobre es no tener alma, no manifestarse desde tu interior, no ser libre, no estar en la vida, eso es ser pobre, no vivir. La riqueza no es tener bienes, son otras cosas. Depende, hay diferentes tipos de pobreza. Está la pobreza espiritual, en realidad, está la pobreza material, depende, o sea, pobreza, diferentes tipos. La pobreza material sí es lo que vemos día a día en la calle, que bueno, lamentablemente es así, va creciendo. Y yo, aparte de que puede haber pobreza económica, digo, o sea, se puede vivir feliz aunque no tengas toda la plata y eso. Para mí la pobreza es la pobreza espiritual, la pobreza moral, la pobreza de principios, la pobreza que estamos sufriendo cada vez más en no dar los valores a las cosas que realmente tienen valor. Hoy es rico, no es rico el que tiene todo, sino el que nada le falta. Y eso se consigue en la familia. La familia que se sienten en una mesa a comer, todos juntos, sin teléfonos, sin nada. Eso para mí es la verdadera riqueza que la tenemos que conservar porque cada día la estamos perdiendo. Bueno. Muy bien, bueno, muy interesante siempre escuchar a la gente brindando su opinión. En este caso la pregunta realmente era muy compleja, porque no es fácil que en la calle te aborden y te pregunten al respecto de, bueno, ¿cuál es tu definición o qué crees que es la pobreza? Sin embargo, me parece que eran muy elevadas las respuestas que brindaron bueno, iba a decir los televidentes, pero son las televidentes personas ¿no? en la vía pública. En realidad abordando desde el punto de vista emocional, espiritual, de la escala de pero valores. Pero profundas, ¿no? Respuestas, claro, para semejante pregunta. Pero ahora realmente hablemos interesante. de la pobreza en cuanto a la escasez de recursos, no cubrir las necesidades básicas del día a día. Bueno, tenemos al sociólogo Gustavo de Armas que nos acompaña, bienvenido, experto. Gracias a usted además, por la invitación. Que además acabas de presentar un estudio muy interesante que tiene que ver justamente con la pobreza y la infancia. Así es. Y una de las conclusiones más importantes a las que arribás luego de dicho estudio y dicha investigación es que la pobreza en nuestro país se concentra
especialmente En la en la infancia. infancia. ¿Eso qué significa? Bueno, históricamente Uruguay, cuando digo históricamente me refiero a los últimos 30 años, que es el periodo en el que contamos con información estadística para poder medir la magnitud de la pobreza en el país. Históricamente Uruguay ha tenido un rasgo que lo caracteriza, que lo distingue del resto de los países de la región, y es la fuerte concentración de la pobreza en la infancia. En general, la pobreza por ingreso o pobreza monetaria suele estar concentrada en hogares con niños, en hogares numerosos, hasta por la forma de medir la pobreza. Para clarificar al público, y se decía en la placa inicial, la pobreza se puede medir por distintos métodos. Pobreza material, desde luego, pobreza espiritual o subjetiva involucraría otro tipo de medición, pero la pobreza material se puede medir de distintos modos. En Uruguay, en América Latina en general, se mide, como bien se señalaba, a través del índice de necesidades básicas insatisfechas, que captura efectivamente carencias en materia de vivienda, acceso a educación, acceso a agua potable, o a través del ingreso, pobreza monetaria, que es el método más difundido. Y ahí lo que se compara es el ingreso por persona del hogar, o sea, se suman todos los ingresos de los hogares, se divide por el número de personas que integra el hogar, y ese ingreso per cápita se compara contra un valor monetario de línea de pobreza, lo que se supone que costaría una canasta de bienes y servicios por persona, ¿ok? Entonces, obviamente los hogares más numerosos son hogares que tienen que dividir su ingreso entre más personas, lo que hace que reduzcan su ingreso por persona o per cápita y que estén más expuestos a caer bajo la línea de pobreza. Por eso a menudo se dice, aunque sea un poco chocante, cuando uno tiene hijos se empobrece. Es decir, cuando uno tiene hijos tiene que repartir el ingreso de un salario, de 2 salarios, por 3 o 4 personas. En general, los hogares más numerosos, por ende los hogares con niños, son hogares que están más expuestos a caer en pobreza. ¿Cómo hacen los países, a través de los estados, para corregir esto, para amortiguar este efecto? Bueno, a través de la protección social. En Uruguay, desde hace 70 años, y seguramente a la audiencia varias familias son beneficiarias de esta política, existe algo que se llama asignaciones familiares. El régimen de asignaciones familiares inicial, contributivo, viene de la década de 40, y si bien no tenía un propósito de reducir la pobreza ni cosa parecida, sí tenía el propósito de apoyar a las familias en esa etapa de crianza de los niños. El Plan de Equidad, a partir del 2007, introduce un nuevo régimen de asignaciones familiares, que de hecho se llama Régimen de Asignación Familiares Plan de Equidad, que concentra un nuevo régimen de transferencias monetarias en las familias con niños de menores ingresos. Entonces, de esa manera, de algún modo, se compensa el hecho de que una familia con niños tiene que hacerse cargo de más personas con un ingreso muchas veces Pero tú decís reducido. que si se reduce o se combate la pobreza a nivel infantil, el índice de En Uruguay pobreza prácticamente nulo, desaparecería la inexistente. pobreza. Pero entonces la estrategia a seguir es educar para que los hogares con menores ingresos traten de tener menos descendencia, o dotar de recursos económicos a esos lugares. Mira, 2 o 3 puntos porque es importante para la teleaudiencia. ¿Por qué decimos, o por qué los datos dicen, no es ninguna afirmación arbitraria, que hoy la pobreza se concentra en los niños y los adultos que viven con ellos, ¿no? De estos 330.000 uruguayos que viven bajo la línea de pobreza, 9,4% de la población total del país, que es un valor significativamente más bajo que el del 2004, que era aproximadamente 40%, de esos 330.000 uruguayos, la mitad tienen menos de 18 años. Y un 40% siguiente son los adultos, 18 más años de edad, que viven con esos niños y adolescentes. Esto se explica porque la pobreza bajó muy fuertemente en los adultos y particularmente en los adultos mayores que no viven con niños, ¿no? Adultos mayores me refiero a 65 más años de edad, grupo en el cual la pobreza bajó del 18 al 2%. Entonces, por eso Uruguay, si eliminara la pobreza en los niños y por ende en los adultos que viven con ellos, prácticamente se encontraría con la erradicación de la pobreza. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, tú señalabas varios puntos o dabas a entender varios puntos. Uno, obviamente, es mejorar la capacidad de ingreso de esos hogares. Seguramente la teleaudiencia dirá, bueno, pero eso es un tema de trabajo, de empleo, de los adultos. Lo que es bueno tener presente son las características de estos hogares. Cuando hablamos de este núcleo duro de pobreza en el país, este 10%, estamos hablando de
familias muy numerosas, familias que en promedio tienen 4,5 personas, donde la mitad de ellos son menores de 18 años, por lo tanto no deberían generar ingresos, deberían estar en el sistema educativo. Los adultos que forman parte de estos hogares son adultos que tienen muy bajo nivel educativo. La mitad de los adultos que forman parte de estos hogares con niños en situación de pobreza, como mucho, llegaron al 6º año de escuela. De hecho, hay un 15% que ni siquiera terminó la escuela primaria. A eso se suma un 35% que llegó a 6º año, culminó la escuela primaria, pero ni siquiera ingresó a la educación media. Entonces, la capacidad de generar ingresos en estos hogares es muy limitada. Tengamos en cuenta que en todo este periodo de fuerte caída de la pobreza monetaria, prácticamente no se modificó el porcentaje de personas que viven en asentamientos irregulares. En todo este periodo siguió habiendo un 5% de personas que viven en cantegriles, ¿no? Es decir, estamos hablando de básicamente 160.000 personas, que uno diría, a grosso modo, es la mitad de esta población en situación de pobreza monetaria. Claro, es interesante porque más allá del ingreso que pueda tener cada núcleo familiar, está también ese acceso, ¿no? Ya sea al tipo de vivienda, totalmente. a los servicios. Y la clave acá de todo, Totalmente. porque después uno dice, bueno, uno puede asistir económicamente a las familias, pero sigue siendo la educación el diferencial. No hay con qué darle de que esos niños que hoy se crían en la pobreza tengan una oportunidad a futuro. Por supuesto. Y en ese sentido, desde UNICEF además, ¿qué se puede rescatar, verdad? ¿Cómo se puede ayudar a que estos niños realmente, más allá de mejorar los ingresos de la familia, etcétera, todo lo conversado, el acceso a la educación sea... Me parece excelente la pregunta porque efectivamente, independientemente de que en el corto o mediano plazo se pueda reducir la pobreza por ingresos a través de transferencias de ingresos que ya existen, las asignaciones familiares Plan de Equidad, la tarjeta Uruguay Social, más allá de que se pueda apoyar, asistir económicamente a esas familias, que muchas de ellas, como decía, es una mujer jefa de hogar con muy bajo nivel educativo, con 3 o 4 niños a su cargo, a lo sumo está la abuela dentro de ese hogar que aporta un ingreso más a través de una pensión por vejez no contributiva. O sea, imaginemos, para tratar de imaginar, valga la redundancia, el cuadro, ¿no? Es decir, efectivamente son hogares que necesitan el apoyo de un sistema de protección social. Ahora bien, pensando en términos de sustentabilidad en el tiempo de esa hipotética reducción de la pobreza en Uruguay, perforar ese piso del 10%, lo que es imprescindible es mejorar el capital educativo de las personas que integran esos hogares, fundamentalmente de los niños y adolescentes que se irán incorporando al mercado laboral en las próximas décadas. Pero también de los jóvenes que están al frente de esos hogares, jóvenes entre 21, 29, 30 años, que también tienen muy bajo nivel educativo, como señalaba. Y allí yo veo 3 grandes desafíos en términos de acceso a la educación. El primero, que es un tema que se ha señalado en más de una oportunidad, tiene que ver con la educación media. Uruguay tiene un acceso casi universal a la educación media, es decir, Uruguay desde hace 30, 40 años alcanzó el egreso universal de educación primaria. Todos terminan primaria. Todos acceden, grosso modo, a la educación media. Pero en Uruguay tenemos solo un 40% de cada grupo o cohorte de edad, generación, que logra completar el 6º año de educación media. Ese es un porcentaje muy bajo que compromete las chances de incorporación al mercado laboral del 60% restante. Entonces, ¿Y ingresos? Por supuesto. Pensemos que si es difícil hoy, 2017, incorporarse al mercado laboral con primero, segundo, tercero, a lo sumo educación media completa y no más que eso, imaginemos el mercado laboral del 2030, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos que esos futuros adultos, niños del presente, adolescentes del presente, se incorporen al mercado laboral en mejores condiciones, universalizar efectivamente la educación media, que todos o casi todos logren completar educación media es la clave. La inversión en la primera infancia, la estimulación temprana. Está más que demostrado desde el campo de la neurociencia que el desarrollo infantil temprano, que se da entre la etapa de gestación y los 3 primeros años de vida, es absolutamente determinante de toda la trayectoria educativa de un niño. Entonces, la fuerte inversión en la primera infancia, y ahí se puede mencionar Plan CAIF, Uruguay Crece Contigo, una serie de políticas que se han ido encadenando en los últimos 25 a 30 años en el país. Y en tercer lugar, en relación a educación, y yo insisto siempre en esto, no olvidarse de los jóvenes que tienen muy bajo nivel educativo, que son los padres de estos niños en situación de pobreza en Uruguay, que abandonaron el sistema educativo hace 10 o 15 años y que tienen un nivel educativo bajísimo y que teóricamente van a seguir estando en el mercado laboral de una u otra forma en los próximos 20 o 30 años.
Si pensemos que hoy, si uno toma la población de 21 a 29 años de edad, más o menos 500.000 de uruguayos, un tercio de esa población, 150.000, no logró completar ni siquiera el ciclo básico de educación media. Formación? Totalmente. Uruguay, hay planes. Hay planes a través de INEFOP, adulto, claro, a través de la educación formal. tutores, en fin. Hay planes, van orientados en la dirección correcta. Yo lo que digo es que tal vez no nos hemos dado cuenta aún como sociedad la magnitud cuantitativa de ese desafío. Que Uruguay debería tener casi una cruzada de segunda oportunidad educativa para esa población, que no es para 10.000, 5.000, 20.000. Debería alcanzar por lo menos a 150.000. Pero ¿cómo sería a cambio de plata? Digo, perdón, que ¿cómo motivás, a una persona de 24, 25 años que ya tiene una familia formada, que trabaja, que no le alcanzan los recursos para además apostar a un estudio? Muy interesante la pregunta. Dos respuestas en ese sentido. Una de carácter informativo. En los últimos años ha ido creciendo el porcentaje de jóvenes que logran completar la educación media superior, sobre todo en el tramo de 25 a 29 años. Allí llegás al 42, 43, 45%. La hipótesis que entre quienes se dedican a estos temas, a investigar temas de educación, circula es que probablemente hay muchos jóvenes que a esas edades, frente al desafío de incorporarse al mercado laboral y chocar contra un muro cuando tienen una escolarización baja, se reincorporan al sistema educativo, en liceos nocturnos, por ejemplo, donde hay un nivel de egreso alto. Entonces, yo creo que motivación existe y tal vez no es tan necesario que haya una suerte de beca o contraprestación económica, sino una oferta educativa para la reinserción de esos jóvenes, que no puede ser volver al liceo tradicional a sentarse al lado de un chiquilín de 14 o 15 años, y que además debería tomar en cuenta o acreditar el nivel de formación que esas personas de una u otra forma han ido logrando en el mercado. Yo estoy estoy absolutamente convencido que la teleaudiencia o cualquiera de nosotros conoce más de un caso de jóvenes que tienen 20, 25 años, que tal vez terminaron cuarto año de liceo o de educación técnica y de hecho desempeñan funciones en el mercado y de manera razonable o incluso en el Estado. Entonces, parte de ese conocimiento que fueron logrando en el empleo, en el mundo del trabajo, debería ser reconocido, deberían ser reenganchados masivamente al sistema educativo. Ahora, dijiste varias cosas realmente interesantes que tienen que ver con estrategias que se deben desarrollar desde el gobierno. Hablaste de la educación y ha sido uno de los aspectos más criticados en cuanto a políticas desarrolladas, porque los resultados a la vista no son buenos en materia educativa. Pero a su vez también la estrategia desarrollada por estos gobiernos, sobre todo de la Asociación del Frente Amplio para reducir la pobreza, son exitosos porque los números están a la vista. Pero ¿bajo qué costo? Porque se habló en su momento del plan de emergencia, que seguramente redujo los índices de pobreza, pero con muchas críticas respecto a que se fomentaba la desidia y no se generaba una cultura del trabajo realmente importante. Entonces, ¿cómo se hace para reconciliar esos dos aspectos? Bueno, dos acotaciones. En Uruguay, la fuerte caída de la pobreza que se observa en los últimos 10, 12 años, el principal factor explicativo es el crecimiento económico, la mejora de los ingresos y los salarios, si uno tuviese que pensar en términos de política. ¿Y a qué me refiero? En 2004, grosso modo, había 1.300.000 uruguayos que vivían en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Hoy en día, grosso modo, son 300.000. Ese millón de uruguayos que salieron de la pobreza básicamente son los que cayeron en la situación de pobreza entre el 2002 y el 2004, producto de la crisis del 2002, del aumento del desempleo hasta el 20%, del aumento de inflación en el segundo semestre del 2002 luego de la devaluación, es decir, hogares de sectores medios que en un contexto de crisis caen en situación de pobreza porque uno de los dos adultos que perciben ingresos dentro de ese hogar tal vez queda desempleado, porque los precios aumentan por encima de sus ingresos o salarios. Esa población va a salir de la pobreza cuando hay crecimiento económico fuerte y sobre todo cuando hay políticas proactivas vinculadas al empleo. Ahora, hay un núcleo duro de pobreza en Uruguay, esto es muy difícil
probarlo empíricamente, porque la encuesta de hogares no sigue a una muestra a lo largo del tiempo como para ver si las mismas personas se mantienen a lo largo de 10 o 15 años en situación de pobreza, pero todo indica que Uruguay en estos 30 años tiene un piso entre el 10 y el 15% de la población en situación de pobreza, que tiene muy bajo capital educativo, esto de lo que hablábamos hace unos minutos, que vive en condiciones de vivienda, de infraestructura muy precarias, que tiene una inserción en el mercado laboral precaria, que tiene bajo capital social, vínculos, oportunidades, redes, y que los niños y adolescentes que forman parte de esos hogares, la probabilidad que tienen, por ejemplo, de completar la educación media superior es muy baja. Pongamos entre el 5 y el 10% de ellos, o un poco más, va a lograr completar la educación media superior. Entonces, el abordaje de ese núcleo duro tiene que ser integral. Tiene que considerar, obviamente, las transferencias de ingresos, porque por las características demográficas de esa población es poco probable que a través del empleo logren cubrir la brecha entre los ingresos que tienen y los ingresos que deberían tener. Y tenemos que darnos cuenta, no estamos hablando acá del hogar promedio uruguayo, estamos hablando de hogares muy infantilizados. Son, no todos, pero muchos de ellos hogares con una mujer jefa de hogar, con bajo nivel educativo, con voluntad de trabajo, pero que a lo sumo lo que puede conseguir son changas o algún empleo formal, con un adulto mayor que apoya a esa familia, que vive ahí adentro y lo apoya con la pensión por vejez que cobra del BPS, y donde hay 3 o 4 adolescentes. Hay hogares que tienen 16 integrantes. Pero además donde los hijos pasan a asumir un rol de cuidado de hermanos, que es lo que todo se está tratando de abordar ahora. O sea, no estamos hablando de una población que en realidad no tiene ingresos porque no quiere. A ver, no estoy hablando de casos puntuales. Estamos hablando de una población que por sus características es poco probable que vía empleo exclusivamente pueda salir de esa condición. Eso no quiere decir, por cierto, desincentivar el empleo, la capacitación laboral. No, por el contrario, esa es la clave pensando en la sustentabilidad a lo largo del tiempo de la salida de la pobreza. Pero que los estados deben apoyar, no quepa la menor duda. Una última acotación en ese sentido. ¿Qué hacen los países más desarrollados? Yo voy a dar un dato que tal vez pocos conozcan. Si uno toma todos los países de la Unión Europea, absolutamente todos los países de la Unión Europea, países con gobiernos socialdemócratas, con gobiernos demócratas cristianos, con gobiernos más liberales, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX construyeron potentes estados de bienestar que a través de las transferencias, pensiones, apoyos a las familias con niños y de impuestos muy progresivos logran reducir la pobreza en toda la población y en particular en los niños. Un estudio de UNICEF de hace ya unos cuantos años, del Centro Innocenti de Florencia, sobre la pobreza infantil en los países ricos, mostraba que en los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, si no hubiesen impuestos y transferencias, la pobreza infantil llegaría al 20%, pero la pobreza real en esos países es 2 o 3%. ¿Y por qué es eso? Porque, por ejemplo, en Suecia, por cada 100 euros que una familia del 10% más pobre de la población recibe del mercado a través del trabajo, de su inserción laboral, por cada 100 euros originales del mercado finalmente va a tener 243. La diferencia, ¿cómo se explica? A través de transferencias del Estado. Y nadie se sorprende ni se ruboriza porque en Suecia, en Reino Unido, en España, en Italia, igual son en modelos Francia, tan diferentes que uno quisiera imitarlos en todo también, por ¿no? supuesto, en la también en transparencia, esos en la modelos, contraprestación. sin duda, también esos modelos, los bienes públicos que el Estado logra generar a través de los impuestos, salud, educación, son de tremenda calidad. Son de primera. Entonces, yo creo que deberíamos, obviamente, medirnos contra nuestros pares, contra países de similar nivel de desarrollo, como es Argentina, como es Chile, pero por las características demográficas de Uruguay, un país envejecido, con una pirámide poblacional muy parecida a la de un país europeo, por la historia centenaria de estado de bienestar que tiene este país desde el comienzo del siglo XX y por el tipo de desafíos que tenemos, yo insisto, Uruguay es uno de los pocos, quizás son solo 2 países en América Latina, que por el bajo nivel de pobreza monetaria que tiene la población, se podría plantear esto que suena un tanto utópico o quimérico, de reducir la pobreza hasta acercarnos a valores de erradicación. Muy bien, muchísimas Muy gracias interesante. Gustavo de Armas, sociólogo, por Gentil. habernos acompañado y además, bueno, dar cuenta de esa investigación tan interesante desarrollada para el Fondo de Naciones Unidas.